Gracias. Esta mañana nos acompañan aquí en el estudio el maestro Fernando Díaz Naranjo, académico y analista, y además el doctor Gustavo López Montiel, analista político electoral. Maestro, bienvenido, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Doctor, buen día. Buenos días. Doctor, pues arrancamos con el tema de los saldos del debate. ¿Qué fue lo que pasó en el caso de esto que hoy sabemos que son mentiras de López Obrador y de Ricardo Anaya, en dos momentos que me parece que son fundamentales del debate, en el que dijeron una cosa, horas después se descubre que mintieron? En el caso concreto, López Obrador y la empresa Riobó, que le dieron contratos sin licitación, que no es ilegal tampoco, pero que ha sido cuestionado severamente por el propio López Obrador. ¿Qué significa? Sí, aquí hay, es un tema que tiene que ver, me parece, con lo que se ha comentado en algunos momentos ya también en esta mesa, que es el modelo de comunicación que tenemos, que es un modelo que permite la simulación de los actores. Porque bajo modelos, por ejemplo, de comunicación abierta, que hay en otros países, uno puede decirse lo que quiera hasta el punto en el que no sea una calumnia o una mentira. Claro. Porque si es una calumnia o una mentira, pues existe el sistema judicial que puede castigarlo. Y en México lo que tenemos es un sistema en donde todo el mundo se cuida, todo el mundo cuida lo que dice, pero al final de cuentas resulta con que de repente hay mentiras que son veladas y eso nos lleva entonces a la simulación porque ni siquiera hay castigo para eso. Y me parece que esto es grave porque en el contexto del debate, que es el espacio en donde los candidatos se confrontan para que las y los electores podamos ver cómo son, y que de repente digan cosas que no son y luego las desmientan o digan otras, pues me parece que es grave porque al final de cuentas no hay una actuación ética, me parece, en ese sentido. La ética, me parece que esa es la clave. Qué bueno que lo comenta. Sin embargo, parece que el señor López Obrador miente abiertamente y sabe que no le va a pasar nada porque pues, sus puntos siguen en las encuestas como si nada. Así es, y ya lo hemos cachado también en otras ocasiones en ese sentido. Pero me parece que un poco la estrategia que tiene en el sentido de dejar que todo fluya, plantear el tema general, los temas generales, simples, la corrupción solucionar la corrupción como si eso solucionara todo lo demás, me parece que es parte de esta estrategia que a final de cuentas le ha permitido hasta ahora navegar. Claro. Maestro Fernando Díaz Naranjo, pareciera que el cinismo es parte de la discusión política, en el caso, por ejemplo, de Ricardo Anaya y de López Obrador, que con un gran cinismo mienten y no pasa nada. La sociedad parece que somos condescendientes. Bueno, parecería, sin embargo, yo creo que para dos personajes que están inscritos por la lucha para buscar obtener la silla presidencial, me parece que por las cuestiones éticas que ya ha apuntado el doctor Montiel, no debería de permitirse esta situación y tampoco la sociedad debería de permitirlo. Me parece que aquí el mejor verdugo tendrá que ser el elector, quien pueda juzgar si le permiten que le mientan o no. El 1 de julio está muy próximo y yo creo que ahí podremos ver reflejado pues, el tir de alguna gente que pudiéramos considerar que eso no debe de permitirse a figuras que van a representar a toda una nación, ¿no? A ver, una pregunta para los dos, la misma pregunta. ¿Es cierto o no, maestro, doctor, que los ciudadanos somos tolerantes respecto a la mentira cuando nuestro preferido miente? Nosotros mismos buscamos justificarlo. Cuando hay un indicio de que miente nuestro no querido o el adversario, entonces le cargamos la mano, doctor. Bueno, lo que pasa es que hay incluso estudios en ese sentido que dicen que los seres humanos somos tolerantes ante la mentira cuando eso nos beneficia o cuando eso beneficia el interés que tenemos. Pero yo creo que esto es un tema serio. Yo creo que el tema de quién nos va a gobernar implica, pues obviamente, no ser tolerantes ante eso, porque podemos tal vez en el contexto social, pues tolerar la mentira de unos u otros, pero al final de cuentas aquí va a ser, uno de ellos va a ser presidente. Claro. Y entonces si nos miente, pues al final de cuentas puede mentir en todo el proceso de mandato. Claro. Maestro, yo conozco, probablemente usted también, probablemente el doctor, usted que nos ve, conocemos a muchos simpatizantes de Ricardo Anaya y de López Obrador y que a sabiendas de que mienten los justifican. Bueno, yo apostaría que más bien los justifican por el hecho de uno que están con ellos, simpatizan con ellos. Sin embargo, para el caso de López Obrador me parece que ya es una justificación
digamos, un poco más ciega, ¿no? Diga lo que diga, la justificación está ahí. En algunos medios que se dieron del postdebate, escuché algunos colegas participar y algunos inclusive de una buena posición académica y hasta en esos niveles también están cegados, ¿no? Claro. Entonces me parece que eso ya es hasta fanatismo, ¿no? Ya llega a nivel de fanatismo. En el caso, me parece, más notoriamente de López Obrador, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a cambiar de tema. Mucha gente dice, doctor, que pues este arroz ya se coció. Otros, sobre todo cercanos a José Antonio Meade y a Ricardo Anaya, dicen, no, a ver, todavía falta. ¿A quién le hacemos caso? Pues es un tema complicado porque hemos visto en las experiencias en el mundo y en América Latina, recientemente en Colombia, que el que iba como candidato puntero resultó ser el cuarto o quinto lugar en la elección final. Y pues a final de cuentas lo que tenemos son encuestas que son parte de este proceso electoral, son parte de las estrategias de las campañas. Pero también esas mismas encuestas reflejan una gran cantidad de indecisos, por lo cual, a pesar de que tenemos ejercicios que plantean ciertas probabilidades de que alguien gane, me parece que todavía son ejercicios que no son certeros en la medida en la que tenemos una gran cantidad de personas que no se han alineado, o por lo menos no han expresado que se van a alinear. Y creo que en ese sentido todavía el arroz estaría medio cociéndose, pero al final de cuentas me parece que se va a cocer el día de la elección. Muy bien. Maestro, ¿ya se coció o no? Ustedes... Por experiencia personal... ¿Usted estuvo en un organismo electoral? Sí, justamente a eso iba. Me ha tocado ver durante muchos procesos electorales que el arroz no se cose hasta el día de la jornada electoral. Acordémonos que en el año 2000 las encuestas favorecían a un candidato y finalmente el ganador fue otro. En 2012, hablando solamente de las elecciones presidenciales, había algunas encuestas que justamente daban como ganador a López Obrador. Y finalmente el resultado electoral fue lo mismo, igual en el 2006. Y de aquí las encuestas hay que recordar que es una fotografía del momento, de una circunstancia y que confluye un entorno alrededor de ellas. Cuando uno revisa, por ejemplo, las metodologías de la encuesta, se encuentra dos factores interesantes. Uno, que es el rechazo a ser entrevistado. Y generalmente en las metodologías que he revisado de empresas serias, porque también hay que decirlo que hay muchos charlatanes, generalmente el rechazo a ser encuestado está arriba del 40%. Quiere decir ciudadanos que no aceptan que sean entrevistados. Y cuando hablamos de indecisos, son ciudadanos que sí aceptan ser entrevistados, pero al momento de que les pregunta a uno, por ejemplo, cuál es su principal problemática en su colonia, en su demarcación, municipio y demás, ¿no? De inseguridad, para poner un ejemplo, pero cuando llegan, si hoy fueran las elecciones, por qué candidato, partido y demás, o coalición votaría, no están definidos. Esos son los indecisos. Entonces son dos momentos que me parece que, al final de cuentas, en la jornada electoral, tendríamos el resultado real, ¿no? Bueno, vamos a otro tema rápidamente. Empieza el Mundial, doctor. ¿Va a ser un distractor? Dice José Antonio Meade, lo escuché ayer en unas entrevistas, que no, que va a ser un momento para la reflexión. Dice, cuando estemos viendo el juego, ¿usted cree esto? Cuando estemos viendo el juego, dijo Meade, ahí la familia va a platicar del juego y además de las elecciones y va a ser importante. ¿Distractor o no? Bueno, yo creo que es una oportunidad incluso para muchos candidatos. Hay que recordar que hay candidatos que han aparecido en la mitad de los juegos. Sí, meten un spot por ahí. Siendo entrevistados o ahí en la cancha. Me parece que es, a final de cuentas, en términos ya de la elección, marca un ritmo distinto en la campaña. Y creo que a final de cuentas estos días que donde ya pasó el debate y la gente comienza ya a alinearse a final de cuentas, son distintos a que si no hubiera un mundial, porque son distintos en términos de cómo podemos medirlo. O sea, va a ser inédito. Ya ha habido otras ocasiones en las que me parece que son cada 12 años que coinciden las elección y el mundial. Pero a final de cuentas, me parece que aquí lo que va a pasar es que el ritmo de la campaña va a ser distinto. Y el impacto también. Muy bien. Maestro. Yo solamente ahí agregaría que seguramente algunos estrategas aprovecharán justamente el mundial para agarrarse de ahí y seguramente buscar un posicionamiento en radio y televisión, que son, digamos, los canales en donde más se difunde y más gente hay audiencia al respecto, ¿no? Con 10 segundos tenemos, ¿puede ser motivo para
disfrazar el fraude? Eso han dicho en redes. Doctor. No, creo que al final de cuentas hay un sistema electoral muy sólido en donde el fraude que se daba es muy complicado que se dé. Maestro. Yo tampoco creo que exista ningún tipo de fraude, al menos no en las instituciones electorales ni en los órganos jurisdiccionales. Maestro Díaz Naranjo, gracias. A usted, Ricardo. Doctor Montiel, gracias. Gracias. ¿Qué le pareció? Como siempre, un buen agarrón. Y mire, antes de ir a la entrevista con nuestro invitado de hoy, pues vamos al clima electoral con Diego Landín. Ya sabe, un repaso de los procesos electorales en aquellos estados en donde también habrá cambio de gobierno. Adelante.